Ellos arrojaron a sus propios padres en la carretera como basura y aceleraron riendo, celebrando su libertad. Pero lo que no sabían es que 2 coches atrás estaba el único hombre en España capaz de transformar ese crimen cobarde en la mayor lección de sus vidas. Y cuando descubrieron el secreto que el anciano sostenía contra su pecho, ya era demasiado tarde. El sol de mediodía castigaba implacable la autopista del Mediterráneo aquel miércoles de enero. Alberto Drummond ajustó las gafas de sol y bajó el volumen de la radio, concentrado en la carretera que serpenteaba entre el verde denso de la Sierra de Guadarrama. A sus 55 años, el fundador de Drummond Ingeniería había construido un imperio multimillonario sin perder nunca el hábito de conducir personalmente tras visitas de inspección a las obras. Era su momento de limpiar la mente, como decía. En el asiento del copiloto, Paulo Enrique Silva, su conductor y mano derecha desde hacía más de 20 años, revisaba informes en respetuoso silencio. Aquel proyecto en Valencia va a revolucionar la región costera, comentó Alberto, los ojos atentos a la carretera, pero todavía necesitamos cerrar la adquisición de aquellos terrenos en Malasaña. Sin ellos, el proyecto queda incompleto. Paulo asintió, conociendo bien la obsesión del jefe por la perfección. El equipo jurídico está rastreando a los propietarios. Algunos terrenos tienen documentación antigua, complicada. Fue entonces cuando Alberto lo vio. Al principio, pareció solo un coche parado en el arcén, pero entonces apareció otro coche detrás, y otro. 3 vehículos de lujo, estacionados en un tramo aislado, donde el bosque cerrado se encontraba con el asfalto, entre Getafe y Leganés. Alberto redujo instintivamente la velocidad. Aquel sexto sentido agudizado por décadas de negocios, alertándole de que algo andaba mal. Lo que presenció en los segundos siguientes congelaría su alma. Una pareja de ancianos era empujada fuera del coche central. La mujer, cabellos blancos recogidos en un moño, tropezó y casi cayó. El hombre, sosteniendo una cartera de cuero marrón contra el pecho, como si fuera un bebé, intentó sostenerla. Eran tan frágiles, tan asustados. Y los más jóvenes, 3 adultos, bien vestidos, con relojes que brillaban al sol, reían. Reían mientras arrojaban una bolsa de plástico en la carretera, como si estuvieran descartando basura. «No puedo creer lo que estoy viendo», susurró Paulo, los ojos como platos. Alberto abrió la ventanilla. El aire caliente de la tarde trajo voces, gritos, palabras que ningún hijo debería dirigir a sus padres. «Sois una carga, siempre lo fuisteis». La voz masculina resonaba con desprecio. «Ya no aguantamos más pagar medicinas, residencia, esta vidita vuestra». Una mujer más joven, rubia de gafas de sol caras, arrojó algo que parecía una botella de agua. «Arreglaos como podáis, no queremos saber más de vosotros». El anciano dio un paso adelante, la voz entrecortada. «Rodrigo, hijo mío, trabajé toda la vida para daros todo. Vendí mi taller para pagar vuestras universidades. Era tu obligación». El hombre más joven, Rodrigo aparentemente, empujó al padre hacia atrás. No fue un empujón violento, pero tenía algo infinitamente peor. Indiferencia absoluta, como si estuviera apartando a una mascota inconveniente. «Eso fue tu obligación. Ahora sois viejos inútiles que solo dais gastos». La mujer anciana se derrumbó en llanto silencioso. Otro hombre más joven, también bien vestido, gritaba desde el segundo coche. «Siempre fuisteis un peso. Ahora vais a ver cómo es sobrevivir solos». Los 3 coches aceleraron simultáneamente, levantando una nube de polvo que envolvió a la pareja abandonada. El rugido de los motores fue disminuyendo hasta convertirse en eco, después silencio. Un silencio tan pesado que parecía tener sustancia propia. Alberto sintió la sangre hervir en las venas. En 4 décadas construyendo negocios, enfrentando adversarios crueles y políticos corruptos, jamás había sentido una indignación tan visceral.
Aquello no era solo un crimen, era una traición de la esencia más básica de lo que significa ser humano. Paulo, grábalo todo. Su voz salió fría, controlada, la voz que iba cuando tomaba decisiones irrevocables. Las matrículas de los coches, la hora exacta, este lugar, todo. Ya estoy grabando desde que pararon, respondió Paulo, el móvil en mano. Conseguí las 3 matrículas. Alberto aparcó en el arcén y bajó rápidamente. La pareja de ancianos estaba abrazada al borde de la carretera, bajo el sol inclemente. El hombre tenía la postura encorvada de quien cargó demasiado peso en la vida, pero aún mantenía la cabeza erguida, la cartera marrón apretada contra el pecho. La mujer escondía el rostro en su hombro, los hombros temblando. «Disculpen». Alberto se acercó despacio, consciente de que su presencia podría asustarlos aún más. «Mi nombre es Alberto Drummond. Acabo de presenciar lo que ocurrió. Por favor, acepten ayuda». El anciano se volvió, y Alberto vio lágrimas corriendo por un rostro marcado por el tiempo y el trabajo. Ojos castaños honestos que rebosaban dolor e incomprensión. «Señor, no necesita preocuparse por nosotros». La voz era débil, pero mantenía una dignidad inquebrantable. Vamos a encontrar una solución. No hay solución para estar abandonados en una autopista. Alberto mantuvo el tono gentil pero firme. Al menos acepten agua, sombra y una llamada a alguien que pueda ayudar. La mujer levantó el rostro. Tenía ojos azules claros, ahora rojos de llanto, pero que todavía guardaban una dulzura que conmovió a Alberto profundamente. «No tenemos a nadie», susurró, y aquellas 3 palabras contenían un universo de soledad. Los chicos, nuestros hijos, eran todo lo que teníamos. Paulo ya había extendido una botella de agua helada y abierto el parasol del coche, creando una pequeña isla de sombra. Alberto los guió hasta allí con cuidado, notando cómo cada movimiento era difícil para ellos. ¿Cuántos años? ¿75? Edad suficiente para merecer respeto, no abandono. ¿Cómo se llaman?, preguntó Alberto, arrodillándose a su altura. «Antonio Carlos Ferreira», respondió el anciano, ofreciendo una mano temblorosa. «Y esta es mi esposa Elena». El apretón de manos era débil, pero sincero. Alberto sintió callos antiguos en las palmas, manos que trabajaron, construyeron, lucharon. «Antonio, Elena». Alberto miró a los ojos de ambos. «Voy a llamar a los servicios sociales y a la policía. Lo que sus hijos hicieron no es solo cruel, es un crimen, abandono de personas vulnerables». «No, por favor». Elena agarró su brazo con fuerza sorprendente. «Son nuestros hijos, no queremos perjudicarlos». Y ahí estaba, la maldición del amor incondicional. Incluso traicionados, humillados, abandonados como basura, todavía protegían a quienes los destruyeron. «Señora Elena», Alberto sostuvo la mano de ella entre las suyas. «El amor de padres por los hijos es sagrado, pero lo que ellos hicieron es indefendible, y no voy a quedarme de brazos cruzados». Antonio ajustó la cartera en su regazo, los dedos acariciando el cuero gastado. «Señor Alberto, parece un hombre bueno, pero no entiende. No tenemos a dónde ir, no tenemos nada. Si denunciamos a los chicos, irán a la cárcel y nosotros acabaremos en la calle de todas formas». «¿No tienen absolutamente nada?», preguntó Alberto gentilmente. «Bien, ¿ningún ahorro?». Un silencio pesado cayó. Antonio y Elena intercambiaron una mirada cargada de significado. Finalmente, el anciano abrió la cartera con manos temblorosas. «Tenemos esto». Dentro de la cartera desgastada, Alberto vio documentos amarillentos por el tiempo, fotos antiguas, documentos de identidad y una escritura. Sus ojos de empresario experimentado identificaron inmediatamente el papel timbrado, el sello notarial, la descripción técnica. «Un terreno», explicó Antonio, la voz cargada de emoción. 5.000 metros cuadrados en Malasaña, zona centro de Madrid. Mi padre me lo dejó. Es todo lo que tengo.
Era para mis hijos, para garantizar su futuro. La voz se le quebró. Elena apretó su mano. Alberto tomó la escritura con cuidado reverente y leyó la dirección. Su corazón se disparó. La sangre se heló en sus venas. No, no podía ser. Calle Fuencarral, esquina con calle San Vicente Ferrer, leyó en voz alta, apenas creyéndolo. Parcela 447, matrícula... ¿Lo conoce?, preguntó Antonio sorprendido. Alberto se levantó lentamente, la escritura temblando en sus manos. Paulo lo miró con ojos como platos, claramente pensando lo mismo. Lo conozco. La voz de Alberto salió estrangulada. Antonio, Elena, este terreno que tienen forma parte de una zona que mi empresa está intentando adquirir desde hace 6 meses para un gran proyecto. Estamos negociando con 17 propietarios. Ustedes son el 18º, el último que faltaba. La pareja lo miró sin comprender la magnitud de lo que decía. Alberto tragó saliva. Este terreno, en las condiciones actuales del mercado y con la revalorización que el proyecto traerá a la zona, hizo una pausa, procesando números mentalmente. Vale aproximadamente 3 millones de euros. El silencio que siguió era tan profundo que podía oírse el viento en los árboles, el canto distante de un pájaro, el zumbido de un mosquito. 3 millones de euros. Los hijos que arrojaron a aquella pareja en la carretera, riendo, celebrando, creyendo que se libraban de una carga, acababan de abandonar a padres dueños de una fortuna. Elena se derrumbó en llanto convulsivo. Antonio quedó petrificado, la boca abierta, incapaz de procesar la información. Y Alberto Drummond, el empresario multimillonario que ya había enfrentado miles de negociaciones, sintió algo que hacía mucho no sentía: furia absoluta. «Paulo», dijo, la voz cortante como una cuchilla, «llama a Marcio en la comisaría, después al doctor Cavalcanti en el departamento jurídico y a Renata en comunicación. Los quiero a todos aquí en 1 hora». Miró a la pareja de ancianos y sus ojos brillaban con una determinación que construyó imperios y destruyó adversarios. Antonio, Elena, tus hijos cometieron el mayor error de sus vidas miserables, y voy a garantizar personalmente que paguen por cada lágrima que les hicieron derramar. El salón del apartamento de Alberto era amplio, decorado con buen gusto pero sin ostentación excesiva. Ventanas de cristal del suelo al techo ofrecían vista panorámica de Madrid al atardecer. La ciudad encendiendo sus luces como luciérnagas gigantes. Antonio y Elena estaban sentados en un sofá demasiado mullido para sus cuerpos acostumbrados a la dureza, manos entrelazadas, todavía procesando las últimas horas como si fueran un sueño perturbador. Alberto había insistido en traerlos hasta allí. «Solo hasta que lo organicemos todo», había dicho. Paulo había conseguido ropa limpia, comida, medicinas. Un médico particular ya había examinado a ambos: deshidratación, presión alterada, pero nada que el descanso y los cuidados no resolvieran. Ahora, sentado en una butaca frente a ellos, Alberto observaba a la pareja con una mezcla de compasión y curiosidad profesional. Había algo más en esta historia. Siempre lo había. «No tienen que hablar si no quieren», comenzó gentilmente, sirviendo té caliente en tazas de porcelana. «Pero a veces ayuda, y necesito entender toda la situación para ayudarlos adecuadamente». Antonio sorbió el té con manos todavía temblorosas. El líquido caliente pareció devolverle algo de fuerza. «¿Por dónde empezar?», preguntó, más para sí mismo que para Alberto. «Quizás por el principio. Siempre trabajé con las manos». Levantó las palmas callosas. «Mecánico. Aprendí de mi padre, que aprendió del suyo. Tenía un taller pequeño en Vallecas. Nada lujoso, pero daba para vivir con dignidad». Elena apoyó la cabeza en su hombro, los ojos perdidos en recuerdos. «Cuando nació Rodrigo», continuó Antonio, la voz cargada de emoción, «juré que tendría una vida mejor que la mía, que estudiaría, sería alguien.
Luego vino Marcela y después Bruno. Una sonrisa triste curvó sus labios. 3 hijos, 3 bocas que alimentar, 3 futuros que construir. Trabajaste mucho, susurró Elena acariciando la mano de él. 14, 16 horas al día, fines de semana, festivos, nunca parabas. No podía parar. La voz de Antonio ganó intensidad. Los puse a los 3 en colegio privado. Después pagué academias, universidad. Rodrigo estudió ingeniería, Marcela administración, Bruno derecho. Todo privado, todo caro. Miró a Alberto con ojos que imploraban comprensión. Para pagarlo vendí el taller. Era todo lo que tenía, pero valía la pena. Mis hijos serían doctores, ingenieros, abogados. El silencio que siguió estaba cargado de amarga ironía. Y lo fueron, dijo Elena, la voz apenas por encima de un susurro. Rodrigo montó una pequeña constructora. Marcela trabajó en grandes empresas. Bruno abrió su bufete de abogados. Levantó el rostro y lágrimas corrían lentamente. Y poco a poco fueron olvidándonos. No fue de golpe, explicó Antonio, como si necesitara justificar a los hijos incluso ahora. Al principio todavía visitaban, pero las llamadas fueron haciéndose más raras, las visitas más cortas, siempre ocupados, siempre con compromisos importantes. Alberto escuchaba en silencio, reconociendo el patrón. Había visto esto innumerables veces en el mundo corporativo. Gente que escalaba socialmente y dejaba atrás a quienes los ayudaron a subir. Cuando enfermamos, continuó Elena, la mano temblando al sostener la taza. Yo con diabetes, Antonio con el corazón, pensamos que volverían, que cuidarían de nosotros como nosotros cuidamos de ellos. Soltó una risa sin alegría. ¡Qué ilusión! Nos consiguieron una residencia, dijo Antonio, el tono amargo. Barata, lejos, con pocos empleados. Dijeron que era lo mejor para nosotros. Estuvimos 6 meses allí. Era como una prisión. Comida mala, medicinas retrasadas, soledad constante, hasta que llegó la factura, completó Elena. Rodrigo llamó furioso diciendo que era muy caro, que necesitábamos contribuir. Fue cuando empezaron a preguntar por el terreno. Alberto se inclinó hacia adelante, atento. ¿Sabían del terreno?, preguntó. Siempre lo supieron, confirmó Antonio, pero nunca quise venderlo. Mi padre me hizo prometer que solo lo vendería si realmente lo necesitáramos. Era para ser la herencia de los chicos, para cuando Elena y yo no estuviéramos. Su voz se quebró. Pero no quisieron esperar. Empezaron a presionar, dijo Elena, los ojos ahora duros de rencor. Llamaban todos los días, visitaban, pero solo para hablar del terreno. Papá, tienes que venderlo. No lo necesitas. Nosotros cuidaremos de vosotros. Trajeron documentos. Antonio abrió la cartera y mostró papeles. Poderes, contratos de venta ya rellenados. Decían que era solo una formalidad, que yo firmara para que ellos lo resolvieran todo. Alberto tomó los documentos y los examinó. Su mandíbula se tensó al leer. Eran contratos de cesión completa. Si Antonio hubiera firmado, los hijos habrían tenido control total sobre el terreno, poder para venderlo y quedarse con todo el dinero. Me negué, dijo Antonio con orgullo herido. Dije que necesitaba pensarlo, consultar a un abogado. Fue cuando todo empeoró. Dejaron de pagar la residencia, reveló Elena, la voz temblorosa. Dijeron que si no firmábamos, tendríamos que apañárnoslas. Prácticamente nos echaron de allí. Bruno apareció, nos recogió, dijo que nos llevaría a su casa. Mentira. Antonio escupió la palabra. Nos llevó a una pensión horrible. Una habitación minúscula, baño compartido, cucarachas subiendo por las paredes. Pagó una semana adelantada y desapareció. Sobrevivimos con lo poco que teníamos ahorrado, continuó Elena. Pero el dinero se acabó. No teníamos a dónde ir.
Fue cuando apareció Rodrigo diciendo que había reflexionado, que nos llevaría a su casa de playa en Marbella, que cuidaría de nosotros. Soltó un sollozo que desgarró el corazón de Alberto. Les creímos. Dios me perdone, les creímos. Antonio abrazó a su esposa, sus propias lágrimas mojando los cabellos blancos de ella. En la carretera, continuó con voz estrangulada. Los oí hablando entre ellos, riendo. Bruno diciendo que después de que los viejos mueran en la calle, el terreno pasa a nosotros automáticamente. Marcela respondiendo que era más práctico así. Rodrigo concordando que un abandono discreto lo resuelve todo. La furia que Alberto sentía creció hasta convertirse en una fuerza física, un peso en el pecho. Lo planearon, dijo lentamente, procesando. No fue un impulso. Fue premeditado, calculado, y lo que más duele, Elena levantó el rostro, los ojos rojos pero secos ahora, es que todavía los amo. Son mis hijos. Di a luz a cada uno de ellos, los amamanté. Cuidé cuando estaban enfermos, celebré cada logro. Su voz se quebró. ¿Cómo es posible amar a alguien que te odia? ¿Cómo es posible que un hijo haga esto a sus propios padres? No había respuesta para aquello. Alberto lo sabía. Era una de las grandes tragedias de la condición humana, el amor que persiste incluso ante la traición absoluta. Y ahora, dijo, cambiando de tema intencionadamente, necesitamos decidir qué hacer. Abrió su portátil y comenzó a teclear. Primera cosa, denuncia completa en la comisaría. Tengo contacto directo con el inspector Marcio Teixeira, hombre serio. Tratará esto como prioridad. ¿Pero los chicos irán a la cárcel?, preguntó Elena angustiada. Depende de ustedes, respondió Alberto honestamente. Pueden procesarlos penalmente o solo civilmente, pero francamente, Elena, lo que hicieron es un crimen grave. El abandono cualificado de personas vulnerables puede dar de 1 a 4 años de prisión. No queremos venganza, dijo Antonio, solo justicia y un lugar para vivir nuestros últimos años en paz. Alberto asintió. Entonces haremos lo siguiente. Mañana temprano iremos a la comisaría a registrarlo todo. Tengo las grabaciones, testigos, pruebas. Después, mi departamento jurídico se encargará de proteger sus derechos sobre el terreno. Y hizo una pausa, los ojos encontrando los de ambos. Mantengo mi oferta de comprar el terreno. 3 millones es el valor justo de mercado. Puedo documentarlo todo, pero no necesitan decidir ahora. Primero, aseguremos que estén seguros, cuidados, y que sus hijos respondan por lo que hicieron. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó Antonio de repente. No nos conoce, no nos debe nada. ¿Por qué le importa? Alberto se recostó en la butaca, la pregunta resonando en su mente. ¿Por qué realmente? ¿Sería solo indignación moral, sentido de justicia, o algo más profundo? ¿Por qué?, dijo lentamente, eligiendo las palabras. Hace 20 años, yo era un ingeniero recién graduado, en quiebra, divorciado, viviendo en una habitación alquilada infestada de ratas. Tenía una idea para una constructora, pero 0 capital. Sonrió con tristeza. Un día la tubería estalló en el edificio. El propietario era un señor mayor, señor Mario, que tenía un pequeño taller mecánico en la planta baja. Antonio se enderezó, interesado. Me vio intentando arreglarlo. Notó que entendía de construcción. Me preguntó qué hacía en la vida. Le conté mi historia, mis sueños, mis fracasos. Alberto sintió emoción subiendo por la garganta. ¿Sabe lo que hizo? Me prestó 15.000 euros. Era todo lo que tenía ahorrado. Dijo, joven, a veces solo necesitamos a alguien que crea en nosotros. Elena llevó la mano a la boca. Usé el dinero como entrada para mi primer proyecto. Funcionó. Le pagué al señor Mario con intereses, aunque él no quería. 2 años después falleció. Fui al funeral. La familia apenas notó mi presencia. Alberto miró por la ventana, perdido en recuerdos. Pero si no hubiera sido por él, no estaría aquí.
y nunca pude retribuir adecuadamente aquel acto de bondad. Se volvió de nuevo hacia la pareja. Cuando los vi siendo abandonados en aquella carretera, vi al señor Mario. Vi la oportunidad de finalmente pagar aquella deuda, no a él, porque ya no puedo, sino a ustedes, al universo, para no dejar que gente buena sufra cuando puedo hacer algo al respecto. El silencio que siguió era de comprensión mutua, de conexión humana trascendiendo circunstancias. El señor Mario, dijo Antonio lentamente, tenía un taller mecánico en... ¿qué barrio? Vallecas. ¿Por qué? Antonio y Elena se miraron, los ojos desorbitados. Señor Alberto, susurró Antonio, el señor Mario. ¿El nombre completo era Mario Ferreira? Ahora fue el turno de Alberto de quedarse petrificado. Sí, ¿cómo lo sabe? Lágrimas corrieron por el rostro de Antonio. Era mi hermano mayor. El amanecer llegó como liberación tras una noche de revelaciones imposibles. Alberto apenas había dormido, procesando la conexión surreal que el destino había tejido. Mario Ferreira, el hombre que cambió su vida, era hermano de Antonio. El terreno que necesitaba para su proyecto pertenecía a la familia del hombre que lo salvó décadas atrás, y los hijos ingratos que abandonaron a sus padres eran sobrinos del hombre que Alberto nunca pudo agradecer adecuadamente. Era como si el universo estuviera cobrando una deuda antigua a través de él. A las 7 de la mañana, Alberto, Paulo, Antonio y Elena estaban en la Trera Comisaría Distrital de Madrid. El inspector Marcio Teixeira, un hombre de mirada penetrante y cabellos grises, los recibió personalmente en su despacho. «Señor Drummond», saludó con un apretón de manos firme. «Recibí su llamada ayer. Viendo el vídeo que su conductor envió, me indigno como policía y me avergüenzo como hijo». Invitó a todos a sentarse y abrió una carpeta. Inicié investigaciones preliminares. Localicé los 3 vehículos a través de las matrículas. Pertenecen a Rodrigo Ferreira Costa, Marcela Ferreira Almeida y Bruno Ferreira Costa. ¿Confirman? Antonio asintió afirmativamente, el dolor visible en sus ojos al oír los nombres de los hijos. «Necesitamos declaración completa», continuó Marcio, abriendo su portátil. «¿Desde cuándo empezaron las presiones, amenazas, negligencias? Todo documentado. Después emitiremos órdenes de comparecencia obligatoria». «¿Serán arrestados?», preguntó Elena, la voz pequeña. «Detenidos para prestar declaraciones», corrigió Marcio gentilmente. «Si lo que presenciamos en el vídeo y lo que el señor Drummond relató se confirma en su declaración, se abrirá diligencias por abandono cualificado de personas vulnerables, delito previsto en el artículo 226 del Código Penal, pena de 1 a 4 años». Alberto observó a Antonio y Elena sostener las manos uno del otro, luchando contra el amor que todavía sentían por los hijos y la necesidad de justicia. «Inspector», dijo Antonio finalmente, la voz entrecortada, «voy a contar todo, pero necesita saber, a pesar de todo son mis hijos. Si hay alguna posibilidad de redención, de cambio verdadero, me gustaría... Padre». Marcio se inclinó hacia adelante, los ojos gentiles. «Puedo llamarlo así. Tengo la edad de su hijo mayor». Antonio asintió. «Es usted un buen hombre, un padre verdadero, pero la bondad no puede confundirse con permisividad. Sus hijos cometieron un crimen horrendo. Si no aprenden ahora, lo cometerán de nuevo, quizás contra otras personas. La justicia no es venganza, es enseñanza». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Finalmente, Antonio asintió y comenzó a hablar. Durante 2 horas los ancianos relataron cada detalle. Las presiones iniciales, sutiles, disfrazadas de preocupación. El abandono progresivo. La residencia negligente. Los documentos fraudulentos. Las amenazas veladas. El descuido con medicamentos y alimentación. La pensión inmunda. Y finalmente, el plan deliberado de abandono en la autopista. Marcio tecleaba todo con precisión quirúrgica, ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar puntos.
¿Tienen esos poderes que intentaron hacerles firmar?, preguntó en determinado momento. Antonio abrió la cartera y entregó los documentos. Marcio los examinó, los ojos oscureciéndose. «Esto aquí es intento de estafa», declaró. «Noten los términos: cesión completa e irrevocable. Si hubieran firmado, habrían perdido todo derecho sobre el terreno. Y miren la fecha, redactado hace 3 meses. Esto fue planificado con tiempo». Alberto, que observaba todo en silencio, sintió la rabia solidificándose en determinación fría. Cuando terminaron, Marcio cerró el portátil y encaró a la pareja. «Tengo hijos», dijo simplemente. «Intento criarlos con valores, dignidad, gratitud. Si algún día hacen algo remotamente parecido a lo que hicieron los suyos, yo mismo los traería a esta comisaría». Extendió la mano. «Voy a emitir las órdenes ahora. En cuestión de horas estarán aquí dando explicaciones». Salieron de la comisaría bajo el sol ya fuerte de la mañana madrileña. Alberto notó cómo Antonio y Elena caminaban diferentes, no exactamente más ligeros, pero más erguidos, como si el acto de hablar, de oficializar la injusticia sufrida, hubiera devuelto algo de dignidad. «Necesitamos ir a la oficina», dijo Alberto. «Mi departamento jurídico está preparando la documentación del terreno y tengo una idea». En el camino sonó su móvil. Era Renata Campos, directora de comunicación de Drummond Ingeniería. «Alberto, ¿estás en altavoz?», preguntó. «Sí, Renata. Puedes hablar». La historia se filtró. No sé cómo, pero ya hay 3 medios llamándome pidiendo detalles sobre empresario que salvó a pareja de ancianos abandonados por hijos. ¿Qué hago? Alberto miró a Antonio y Elena en el asiento trasero. Parecían asustados. «Señor Drummond, no queremos aparecer en televisión», susurró Elena. «Por favor», asintió. «Renata, prepara nota oficial, confirma los hechos generales, pero preserva la identidad de la familia. Enfócate en que presenciamos un crimen grave, que las autoridades están actuando y que la empresa está ofreciendo apoyo a las víctimas. Nada de nombres, fotos o direcciones». «Entendido. Pero Alberto, esto va a explotar. Una historia con tanto impacto emocional se vuelve nacional en horas». «Déjala explotar», respondió calmadamente. «A veces la exposición pública es la mejor aliada de la justicia». Colgó y se volvió hacia la pareja. «No se preocupen. Voy a proteger su privacidad. Pero es importante que el público sepa lo que ocurrió. Crímenes como este son más comunes de lo que imaginamos, y la exposición puede evitar que otros sufran lo mismo». En la oficina un equipo de 6 abogados ya esperaba. El doctor Cavalcanti, jefe del departamento jurídico, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina y postura meticulosa, se levantó al verlos entrar. «Señor Drummond, revisamos toda la documentación del terreno. Todo está perfecto. Escritura registrada, impuestos al día, sin pendencias. Es una de las parcelas mejor documentadas que he visto». «Mi padre era meticuloso», dijo Antonio con orgullo. Mecánico podía ser, pero entendía la importancia del papeleo en orden. El doctor Cavalcanti sonrió. Esa meticulosidad los salvó. Si hubiera alguna irregularidad, sus hijos podrían haber argumentado en tribunal. Así, no tienen nada. Abrió un mapa digitalizado en la pantalla grande de la sala de reuniones. «Este es el proyecto Malasaña Viva», explicó, señalando. «Son 85.000 metros cuadrados en total, divididos en 17 parcelas. Su terreno, señor Antonio», destacó un área en rojo, «está estratégicamente ubicado en la esquina principal. Sin él, el proyecto queda incompleto. El acceso viario estaría comprometido, el flujo de peatones perjudicado». Alberto tomó la palabra. «Lo que propongo es lo siguiente. Compramos el terreno por los 3 millones establecidos. Valor justo de mercado. Puedo traer 3 valoraciones independientes para comprobarlo. Pero, además del pago, ofrezco». Enumeró en los dedos: 1.
Apartamento de 3 dormitorios, 120 metros cuadrados, último piso, en el futuro proyecto. Ponemos en el contrato que está exento de cualquier cargo, comunidad, IBI, todo pagado por la empresa a perpetuidad. 2. Seguro médico vitalicio, categoría diamante, cubriendo cualquier procedimiento necesario. 3. Renta mensual de 5.000 euros, indexada a la inflación, hasta el fin de sus vidas. 4. Hizo una pausa. Creación del Proyecto Ferreira, un programa permanente de Drummond Ingeniería dedicado a identificar y acoger a ancianos en situación de abandono familiar. Antonio y Elena se quedaron en silencio procesando. Eran números y conceptos muy más allá de su realidad. «Señor Drummond», dijo finalmente Antonio, la voz temblorosa, «eso es demasiado. El terreno no vale todo eso». «Vale», corrigió Alberto firmemente, «vale exactamente eso. El apartamento es coste marginal para nosotros, ya que estamos construyendo. La renta mensual son migajas comparadas con los beneficios del proyecto. Y el proyecto Ferreira», su voz se suavizó, «es algo que debería existir desde hace décadas. Ustedes serán solo los primeros beneficiados». El doctor Cavalcanti añadió, «Y déjenme ser claro, estamos ofreciendo esto no por caridad, sino por justicia. Ustedes tienen algo valioso, nosotros queremos adquirirlo. Esta es una transacción comercial justa donde ambas partes ganan». «¿Y sobre nuestros hijos?», preguntó Elena. «Si aceptamos, ¿no tendrán derecho a nada?» «Legalmente, mientras estén vivos, pueden hacer lo que quieran con su patrimonio», explicó Cavalcanti. «No tienen que dejar herencia. Pueden donar, gastar, invertir. Si venden el terreno y usan el dinero, no hay nada que ellos puedan hacer salvo contestar judicialmente alegando coacción, lo que será imposible dado el historial documentado de abandono». Fue en ese momento que vibró el teléfono de Alberto. Mensaje de Marcio Teixeira. «Los localizamos. Están en un restaurante en Valencia. Equipo en camino para comparecencia obligatoria». Alberto mostró el mensaje a los abogados, que asintieron gravemente. «Esto se va a poner feo», predijo el doctor Cavalcanti. «Cuando se den cuenta de lo que perdieron, intentarán cualquier cosa». «Que lo intenten», dijo Alberto, la voz helada. «Cada intento solo los enterrará más profundo. Ahora, si me disculpan, necesito hacer una llamada». Salió al pasillo y llamó a Renata. «Quiero rueda de prensa mañana. Asunto: lanzamiento del proyecto Ferreira y adquisición estratégica para el Malasaña Viva». «Alberto», Renata dudó, «¿estás seguro? Exponerlo así puede traer repercusiones». «Es exactamente lo que quiero. Quiero que toda España sepa que los ancianos tienen valor, dignidad, derechos, y que los hijos ingratos pagan por sus acciones». Renata suspiró. «Entendido. Preparo todo. Pero Alberto, ¿estás haciendo esto por Drummond o por ti?». Era una pregunta válida. «Por mí», admitió. «Por el señor Mario, a quien no pude agradecer en vida. Por la pareja Ferreira, que el destino puso en mi camino. Y por todos los ancianos que serán abandonados mañana, la semana que viene, el mes que viene, porque sus hijos se convirtieron en monstruos que solo ven dinero donde debería haber amor». Colgó y volvió a la sala, donde Antonio y Elena firmaban documento tras documento bajo supervisión meticulosa de los abogados. Cada firma era un clavo en el ataúd de las esperanzas de los hijos ingratos. La justicia puede ser lenta, pero cuando llega, es implacable. Rodrigo Ferreira Costa levantó la copa de champán Dom Perignon 2008 y sonrió a los hermanos. El restaurante Vista Mar, uno de los más caros de Valencia, ofrecía un panorama deslumbrante de la playa, con camareros en trajes impecables, sirviendo langosta fresca y vinos que costaban más de lo que muchos ganan en un mes. «Un brindis», declaró, los ojos brillando, «por nuestra libertad. Finalmente nos libramos de ese peso muerto».
Marcela chocó su copa contra la de él, la risa resonando demasiado alto para el ambiente refinado. Tardó, pero lo conseguimos. Ahora solo hay que esperar unos meses, declarar desaparición y el terreno es nuestro. Bruno, el más joven, estaba más reticente. Movía la comida en el plato sin comer bien. ¿Creéis que sobrevivirán?, preguntó, la voz baja. ¿A quién le importa? Rodrigo se encogió de hombros. Son viejos, inútiles, enfermos. Si sobreviven, estupendo. No seremos culpables de nada. Si no, hizo un gesto despreocupado. La naturaleza siguió su curso. Eres frío, hermano, comentó Marcela, pero sonreía. Me gusta eso. El sentimentalismo no construye fortunas. Vanessa, esposa de Bruno, estaba en silencio, el malestar visible, pero no dijo nada. Nunca decía nada. Fue cuando los dos policías entraron en el restaurante. Los investigadores Felipe Martínez y Carla Sousa caminaron directamente hasta la mesa, placas ya levantadas. El murmullo del restaurante cesó instantáneamente. Todos miraban. ¿Rodrigo Ferreira Costa?, preguntó Felipe con voz firme. Rodrigo palideció. Sí, ¿qué ha pasado? Marcela Ferreira Almeida, Bruno Ferreira Costa. Los tres hermanos se miraron, el pánico comenzando a instalarse. Están siendo conducidos para prestar declaración sobre abandono de personas vulnerables, anunció Carla, lo suficientemente alto para que todos oyeran. Pueden venir voluntariamente o estaremos obligados a usar esposas. El restaurante entero estaba mirando ahora. Los móviles ya grababan. Alguien susurró. ¡Qué vergüenza! Lo suficientemente alto para ser oído. Rodrigo intentó mantener la compostura. Esto es absurdo. No abandonamos a nadie. ¿Tienen orden judicial? Felipe mostró el documento. Orden de comparecencia obligatoria firmada por el inspector Marcio Teixeira. Pueden leerla si quieren. ¡Esto es persecución! Marcela se levantó histérica. Vamos a denunciarlos. Conocemos nuestros derechos. Estupendo, respondió Carla calmadamente. Su abogado puede encontrarlos en comisaría. Ahora vámonos. Bruno estaba blanco como el papel. ¿Nuestros padres están bien? Fue Carla quien respondió y su voz goteaba desprecio. Gracias a ustedes. Ahora muévanse. La caminata de la vergüenza a través del restaurante fue excruciante. Los clientes murmuraban, señalaban, juzgaban. Una señora mayor escupió en el suelo cuando pasó Rodrigo. Un hombre gritó, ¡monstruos! Flashes de móviles capturaban cada segundo. Fuera, 3 coches patrulla esperaban. Cada hermano fue colocado en uno diferente. Protocolo estándar, pero también psicológico. Aislamiento antes del interrogatorio. En la comisaría, Marcio Teixeira los esperaba. La sala de declaraciones era pequeña, claustrofóbica, con paredes grises y luz fluorescente amarillenta. Rodrigo entró primero, intentando mantener un aire de superioridad, pero fallando miserablemente. Marcio lo observó sentarse. No ofreció café ni agua. Solo lo miró fijamente. ¿Sabe por qué está aquí?, preguntó finalmente. ¿Algún malentendido ridículo sobre...? Mire. Marcio giró el portátil. El vídeo comenzó. Grabado por Paulo en la autopista del Mediterráneo. Alta calidad. Ángulo perfecto. Mostraba todo. Rodrigo empujando al padre, los gritos crueles, la bolsa siendo arrojada como basura, los coches huyendo. El color se drenó del rostro de Rodrigo. Intentó hablar, pero solo salieron sonidos. Esto fue grabado ayer, 14:37, autopista del Mediterráneo KM 47, narró Marcio fríamente. Testigo ocular, Alberto Drummond, empresario, acompañado de su conductor. Ambos prestaron declaración detallada. Después de eso, sus padres también declararon. Mis padres, Rodrigo finalmente encontró la voz. ¿Dónde están? En lugar seguro, recibiendo cuidados. A diferencia de ustedes, existen personas en el mundo que se preocupan por ancianos vulnerables. Fue un malentendido, explotó Rodrigo. Íbamos a volver a buscarlos. Era solo un susto para que entendieran que... ¿Qué?
Marcio se inclinó hacia adelante. Que necesitaban firmar los documentos fraudulentos que intentaste forzar, los poderes de cesión completa que legalmente configuran intento de estafa. Rodrigo se quedó mudo. Lo tenemos todo, Rodrigo. Documentación de la residencia negligente, registros de los pagos cesados, testigos de la pensión inmunda, emails, mensajes, grabaciones. Tu padre es meticuloso. Guardó todo. La realidad comenzó a filtrarse a través del shock. Rodrigo se estaba hundiendo, y lo sabía. Yo quiero un abogado. Tu derecho. Marcio empujó un teléfono. Llama. Mientras Rodrigo hacía llamadas desesperadas, Marcela estaba en otra sala pasando por la misma experiencia. Sus gritos podían oírse a través de las paredes finas. Esto es un montaje. Nuestro padre está loco, está mintiendo. Bruno, en la tercera sala, se había derrumbado en llanto. Vanessa estaba con él, también llorando, susurrando, te avisé que esto iba a salir mal. 2 horas después, los tres estaban reunidos en una sala más grande con sus abogados. El doctor Renato Pacheco, criminalista famoso y caro, analizaba la documentación con cara cada vez más sombría. «Sois idiotas», finalmente declaró. «Idiotas monumentales. Abandonasteis a vuestros padres ancianos delante de testigos, grabados en vídeo 4K, y encima estáis intentando robarles un terreno». «No es robo», protestó Rodrigo. «Herencia anticipada. Tenemos derecho». «No tenéis derecho a una mierda mientras vuestros padres estén vivos», explotó Pacheco. «Y aunque lo tuvierais, el abandono de personas vulnerables es un delito. 1 a 4 años. ¿Todavía queréis argumentar?» Marcela intentó lágrimas. «Doctor, no lo entiende. Nuestros padres son difíciles, rechazan ayuda, no querían ir a una residencia de calidad porque intentabais hacerles firmar documentos para robarles el terreno», cortó Pacheco. «Está documentado, emails vuestros lo confirman. Tengo copias aquí». Arrojó páginas impresas en la mesa. Mensajes entre los 3 hermanos, discutiendo estrategias para convencer al viejo, presionar más. Si no firma, lo sacamos de la residencia buena y lo ponemos en la mala. Prueba tras prueba de premeditación. «¿Cuánto vale el terreno?», preguntó Pacheco de repente. Los hermanos se miraron. Fue Bruno quien respondió. «Lo valoramos en unos 2, quizás 3 millones. Es una parcela grande, pero zona en declive». Pacheco soltó una risa sin humor. «¿Ni siquiera os molestasteis en hacer una valoración profesional?» Sacó otro documento. «Drummond Ingeniería lo está valorando en 3 millones. Y ya ha hecho oferta formal de compra a vuestros padres». El silencio que cayó era ensordecedor. 3 millones. Habían abandonado a sus padres, cometido un crimen, destruido cualquier posibilidad de herencia por un terreno que valía 3 millones de euros. «No, no puede ser», susurró Marcela. 3 millones, ¿y sabéis lo mejor? Pacheco estaba claramente disfrutando destruyéndolos. Alberto Drummond, el testigo principal contra vosotros, es CEO de Drummond Ingeniería. El hombre que más necesitabais como aliado es quien más quiere veros en la cárcel. Enhorabuena por el timing espectacular. Rodrigo había perdido todo color. Necesitamos hablar con nuestro padre. Explicar. Entenderá, vuestros padres consiguieron orden de alejamiento, informó Pacheco. Tenéis prohibido acercaros a menos de 500 metros. Cualquier intento de contacto será considerado incumplimiento y resultará en prisión preventiva. Esto no puede estar pasando, murmuró Bruno, la cabeza entre las manos. Está pasando, confirmó Pacheco brutalmente. Y va a empeorar. Drummond ha convocado rueda de prensa mañana. Va a exponer todo públicamente. Vuestros nombres, vuestras caras, vuestros crímenes. Hasta entonces tenéis 24 horas para decidir. Cooperáis plenamente, admitís culpa, hacéis un acuerdo con la fiscalía o vais a juicio popular. ¿Juicio popular?, se atragantó Marcela. Para un crimen con tanto impacto emocional, ¿creéis que un jurado no os crucificaría?
Cárcel segura, pena máxima. Cerró la carpeta. Mi recomendación profesional: arrastraos pidiendo perdón, aceptad cualquier acuerdo que ofrezca la Fiscalía y rezad para que vuestros padres tengan misericordia de no procesaros civilmente también, porque con 3 millones pueden contratar a los mejores abogados del país para destruiros. La reunión terminó con los 3 hermanos aturdidos, sus vidas desmoronándose. Fueron liberados pero con pulseras electrónicas, garantizando que no huyeran o violaran la orden de alejamiento. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Antonio y Elena veían el telediario nocturno. Todas las cadenas principales cubrían: empresario salva a ancianos abandonados por hijos en autopista. Hijos ingratos dejan a padres en la carretera. Crimen de abandono conmociona a Madrid. Imágenes borrosas de los 3 hermanos siendo llevados de la comisaría. Comentaristas indignados. Especialistas discutiendo leyes de protección al anciano. Es mucha exposición, murmuró Elena. Todo el mundo va a saber. Quizás sea necesario, respondió Antonio sosteniendo su mano. Si nuestra historia impide que esto le ocurra a otra pareja, habrá valido la pena. Alberto entró en la sala con tabletas mostrando redes sociales. Justicia para los ancianos era tendencia nacional. Miles de personas compartiendo historias propias de padres abandonados, abuelos negligenciados. Habéis tocado una herida nacional, dijo suavemente. Estáis dando voz a millones de ancianos que sufren en silencio. A la mañana siguiente, la rueda de prensa de Drummond Ingeniería estaba abarrotada. 30 medios de comunicación, cámaras de 7 cadenas, periodistas disputándose posiciones. Alberto subió al estrado acompañado del doctor Cavalcanti y Renata. Antonio y Elena se quedaron entre bastidores, protegidos, pero observando. «Buenos días», comenzó Alberto, la voz firme. «Estoy aquí para anunciar 3 cosas. Primero, Drummond Ingeniería ha adquirido un terreno estratégico para la conclusión del proyecto Malasaña Viva, nuestro mayor proyecto y comercial en la zona centro. Inversión total de 3 millones de euros. Las cámaras hacían clic. Los periodistas anotaban. Segundo, los propietarios del terreno son una pareja de ancianos, casados desde hace 48 años, personas de bien que dedicaron vidas enteras al trabajo honesto y a la crianza de sus hijos. Su voz se endureció. Hijos que, anteayer, los abandonaron en una autopista transitada como si fueran basura, murmullo en la sala. Tercero, en respuesta a este crimen atroz y en homenaje a esta pareja, Drummond Ingeniería está lanzando el proyecto Ferreira, programa permanente de identificación y acogida de ancianos en situación de abandono familiar. Explicó los detalles: alianzas con servicios sociales, plazas en proyectos de la empresa, asistencia jurídica y médica. Inversión inicial de 2 millones de euros. ¿Preguntas? Las manos se alzaron. Alberto señaló a una periodista. «Señor Drummond, ¿presenció el abandono personalmente?» «Sí, estaba regresando de una inspección en la costa. Lo vi todo, lo grabamos, lo entregamos a las autoridades. Los responsables ya han sido identificados y están respondiendo penalmente». «¿Los hijos sabían del valor del terreno?», preguntó otro periodista. No solo no lo sabían, sino que intentaron forzar a los padres a firmar documentos fraudulentos de cesión. Hay diligencias policiales en curso por abandono de personas vulnerables e intento de estafa. ¿Cuál es la identidad de los hijos? La Fiscalía lo divulgará cuando sea apropiado. Pero puedo confirmar, son 3 adultos, entre 35 y 42 años, con formación universitaria, situación financiera estable. No hay justificación de pobreza o desesperación. Fue pura codicia y frialdad. La rueda de prensa duró 1 hora. Cuando terminó, la historia se había convertido en un fenómeno nacional. 3 días después, la Fiscalía convocó audiencia preliminar.
La fiscal Beatriz Méndez, conocida por no tolerar crímenes contra vulnerables, conduciría el caso. En la sala de audiencias del juzgado penal, todos estaban presentes: Rodrigo, Marcela y Bruno con sus abogados de un lado, Antonio y Elena con el doctor Cavalcanti del otro, Alberto como testigo, prensa prohibida de entrar, pero esperando fuera. Beatriz, mujer de 50 años con cabellos negros recogidos en moño severo y mirada que atravesaba almas, abrió la sesión. Estoy ante uno de los casos más indignantes de mi carrera, comenzó, la voz cortante. 3 adultos instruidos, sanos, financieramente estables, abandonaron a sus propios padres ancianos y enfermos en una autopista transitada, en pleno calor del mediodía, con provisiones mínimas, sin dinero, sin teléfono, sin ningún medio de socorro. Miró directamente a los 3 hermanos. E hicieron esto premeditadamente, tras meses de negligencia progresiva, con objetivo claro de apropiarse de una propiedad valorada en millones. No fue un impulso, no fue desesperación, fue un crimen calculado. Rodrigo intentó defenderse. Señoría, nosotros... Silencio. Beatriz golpeó la carpeta en la mesa. Hablarás cuando yo lo autorice. Ahora escucha. Presentó todas las pruebas. Vídeo, declaraciones, documentos, emails, mensajes. Cada pieza era un ladrillo construyendo un muro infranqueable. La fiscalía está ofreciendo un acuerdo, finalmente dijo. Única vez. Aceptado, vais a juicio. Y garantizo que un jurado popular no tendrá la misma misericordia que estoy teniendo. Leyó los términos. 1. Confesión completa y pública de culpa. 2. Pena de 2 años en régimen abierto, convertible en prestación de servicios comunitarios, 3.000 horas cada uno, en residencias y centros de día. 3. Pago de indemnización por daños morales por valor de 200.000 euros para cada padre, total de 400.000. 4. Pérdida permanente de cualquier derecho hereditario sobre bienes de los padres, formalmente registrado en notaría. 5. Participación obligatoria en programa de reeducación familiar durante 2 años. 6. Cualquier violación de la orden de alejamiento o intento de contacto no autorizado resultará en prisión preventiva inmediata. Silencio sepulcral. Eso, o juicio popular donde, con suerte, pillaréis 3 a 4 años en régimen cerrado cada uno, finalizó Beatriz. Decidid en 5 minutos. Los abogados se inclinaron sobre sus clientes. Susurros intensos, lágrimas de Marcela, desesperación de Bruno, resistencia falsa de Rodrigo desmoronándose rápidamente. Cuando terminaron los 5 minutos, el doctor Pacheco se levantó. Mis clientes aceptan el acuerdo. Que conste en acta, registró Beatriz. Señores Ferreira, acérquense. Rodrigo, Marcela y Bruno caminaron hasta el frente de la sala, donde Antonio y Elena estaban sentados. Por primera vez en días, padres e hijos quedaron. ¿Alguno de vosotros tiene algo que decir a vuestros padres?, preguntó Beatriz. Fue Marcela quien habló primero, lágrimas corriendo. Mamá, papá, su voz se quebró. No sé qué me pasó, no sé cómo llegamos a este punto. Solo sé que traicioné todo lo que me enseñasteis, y lo siento, tanto. Se derrumbó en sollozos. Elena instintivamente dio un paso adelante, pero Antonio la detuvo. Todavía no. Bruno estaba rojo, avergonzado. Papá, mamá, trabajasteis toda la vida para darnos educación, oportunidades, amor, y nosotros lo tiramos todo por dinero, por codicia estúpida y egoísmo. Respiró hondo. No merezco perdón, lo sé, pero quiero intentar ser digno de vosotros otra vez, aunque me lleve el resto de mi vida. Rodrigo, el mayor, el más duro, estaba pálido pero controlado. Cuando habló, su voz era baja pero firme. Me disteis todo, nombre, educación, valores, y escupí en todo eso. Me convertí en el tipo de hombre que me enseñasteis a despreciar. Encontró los ojos del padre.
No tengo excusas, no tengo justificaciones. Solo tengo vergüenza y remordimiento, y voy a pasar el resto de mi vida intentando compensarlo, sabiendo que nunca será suficiente. Antonio estaba de pie ahora, lágrimas corriendo por su rostro marcado por el tiempo. Elena agarraba su brazo, también llorando. «Sois mis hijos», dijo Antonio, la voz entrecortada pero fuerte. «Os di la vida, vi nacer a cada uno de vosotros, os mecí cuando llorabais, celebré vuestras primeras palabras, primeros pasos, primer día de colegio, graduaciones». Hizo una pausa limpiando las lágrimas. «Pero ya no sois los niños que crié. Os convertisteis en extraños, personas que no reconozco, personas capaces de hacer cosas que me hirieron más profundamente de lo que cualquier sufrimiento físico podría». Elena tomó la palabra, su voz suave, pero cargada de dolor. «Cuando nos arrojasteis en aquella carretera, algo dentro de mí murió. La madre que era, que creía ciegamente en vosotros, que os defendería contra el mundo entero, se fue, y no sé si volverá. Pero», continuó Antonio, «todavía sois nuestros hijos, sale de nuestra sangre, y como vuestros padres, tenemos responsabilidad, no de daros dinero, no de facilitaros la vida, sino de enseñar». Levantó la cabeza, dignidad inquebrantable. «Acepto que cumpláis vuestras penas. Acepto que trabajéis en las residencias, que veáis a otros ancianos abandonados y entendáis el dolor que causáis. Acepto que paguéis la indemnización y perdáis derechos hereditarios, pero...». Su voz se suavizó. «Si, al final de todo esto, realmente cambiáis, si os convertís en personas mejores, personas que se preocupan por otros y no solo por dinero, entonces quizás podamos reconstruir algún tipo de relación. No será como antes», añadió Elena. «Nunca podrá serlo. La confianza rota no se restaura completamente, pero puede haber algo nuevo si demostráis que lo merecéis». Los tres hermanos estaban destrozados. Marcela sollozaba abiertamente. Bruno tenía el rostro entre las manos. Rodrigo luchaba por mantener la compostura, pero fallaba. «Gracias», susurró Rodrigo, «por no abandonarnos como nosotros os abandonamos. Gracias por ser mejores personas de lo que somos». Beatriz observaba todo con expresión indescifrable. Finalmente golpeó el mazo. «Acuerdo homologado. Cumplid los términos o enfrentaréis todo el peso de la ley». Audiencia levantada. El sol de la tarde pintaba la obra con tonos dorados. El proyecto Malasaña Viva estaba al 40% completado. Estructuras de hormigón elevándose contra el cielo azul de Madrid. Alberto Drummond caminaba por el terreno con casco y chaleco reflectante, verificando progresos, conversando con ingenieros. Pero su destino hoy era otro. En la entrada del terreno, donde antes había un muro con grafitis, ahora se erigía una placa: Centro de Acogida Ferreira. Drummond Ingeniería en alianza con Servicios Sociales de Madrid. Era un edificio de 3 plantas, totalmente reformado, con 24 apartamentos diseñados específicamente para ancianos, barras de apoyo, suelos antideslizantes, iluminación adecuada, ascensor, enfermería, sala de convivencia, jardín terapéutico. Alberto entró y fue recibido por Carla Méndez, trabajadora social de 35 años que coordinaba el proyecto. «Señor Drummond», saludó calurosamente. «Venga a ver, estamos con ocupación máxima». 4 ancianos acogidos, todos con historial de abandono o vulnerabilidad familiar. Lo guió por el edificio. En la sala de convivencia, un grupo hacía yoga adaptado. En la cocina comunitaria, otros preparaban comida juntos, riendo, conversando. En el jardín, algunos cultivaban un huerto. «¿Y la pareja Ferreira?», preguntó Alberto. Carla sonrió. «Venga». En la planta baja, un taller pequeño pero bien equipado funcionaba a pleno rendimiento. Antonio Ferreira, ahora con 73 años, pero pareciendo 10 años más joven,
estaba enseñando a 3 adolescentes a cambiar el aceite de un coche. Llevaba un mono limpio, herramientas organizadas, y su voz era firme al explicar cada paso. Gabriel corregía gentilmente a un chico de 16 años. Primero drena el aceite viejo completamente, solo después añade el nuevo. La paciencia es esencial en mecánica. Los chicos escuchaban con atención respetuosa. Eran jóvenes de comunidades desfavorecidas, parte de un programa de formación profesional que Antonio había propuesto y Alberto financiado. Elena estaba en otra sala, rodeada por 6 mujeres de varias edades, enseñando punto. Pero no era solo técnica, era terapia. Escuchaba historias, aconsejaba, consolaba. Se había convertido en confidente y consejera informal del centro. Doña Elena, llamaba una señora de 70 años. ¿Este color combina con aquel? Perfectamente, Juana, respondió Elena sonriendo. Está quedando precioso. A tu nieta le va a encantar. Alberto observó durante unos minutos, el pecho apretándose de emoción. Aquella pareja que había encontrado abandonada en la carretera, destrozada, sin esperanza, ahora irradiaba propósito y dignidad. Antonio finalmente notó su presencia y saludó con la mano. «Señor Alberto, venga a conocer a mis alumnos». Alberto se acercó, saludó a cada joven, escuchó sobre sus progresos. Antonio estaba claramente orgulloso, no solo de los chicos, sino de estar haciendo diferencia nuevamente. Después tomaron café juntos en la pequeña oficina que Antonio mantenía allí. En la pared, fotos de los alumnos graduados, cartas de agradecimiento, certificados. «¿Cómo va?», preguntó Alberto. «Bien», respondió Antonio sinceramente. «Mejor de lo que imaginé posible hace 6 meses. Tengo propósito otra vez. Me levanto con razón para hacerlo. Enseño, ayudo, importo. ¿Y Elena? Floreciendo. Siempre fue buena con la gente, y aquí encontró su vocación. Las mujeres del centro la adoran. Dice que finalmente encontró su tribu verdadera». Alberto sorbió el café, saboreando el momento. «¿Y vuestros hijos?», preguntó cuidadosamente. Antonio suspiró, el peso todavía visible. «Rodrigo está trabajando en una residencia en el sur. El director dice que inicialmente era arrogante, resistente, pero poco está cambiando. La semana pasada llamó pidiendo hablar. Dijo que conoció a un señor de 80 años que le recordó a él, hombre abandonado por la familia como nosotros. Y por primera vez entendió realmente lo que nos hizo». «Es un comienzo», comentó Alberto. «Marcela está en un centro de día en la zona norte», continuó Antonio. «Trabaja como auxiliar de enfermería. Dice que es humillante, degradante, que nunca imaginó hacer un trabajo así, pero también dice que lo necesita, que lo merece. Escribe cartas a Elena todas las semanas, no pidiendo perdón, solo contando el día, lo que aprendió, cómo está cambiando». «¿Y Bruno?». «Bruno…». Antonio sonrió tristemente. «Bruno siempre fue el más sensible. Está destrozado por lo que hizo. Trabaja en la residencia Santa María, voluntariamente hace más de las horas obligatorias. El coordinador dice que Bruno llora a veces, viendo situaciones que reflejan lo que nos hizo, pero también es el más dedicado, el que se queda más allá del horario, el que realmente se preocupa». «¿Vais a perdonarlos?», preguntó Alberto, la cuestión que flotaba en el aire. Antonio se quedó en silencio durante largo tiempo, mirando por la ventana a los jóvenes todavía trabajando en los coches. «El perdón no es un evento único», finalmente dijo. «Es un proceso. Cada día me despierto y elijo no cargar odio. Cada día veo el bien que puedo hacer ahora, gracias al dinero que ellos querían robar. Cada día leo las cartas de Marcela y veo crecimiento genuino. Cada día escucho sobre cambios de Rodrigo y Bruno». Se volvió hacia Alberto. «No olvidé lo que hicieron. Nunca lo olvidaré. La cicatriz permanece incluso cuando la herida cierra. Pero estoy eligiendo no dejar que defina el resto de mi vida.
Estoy eligiendo construir algo nuevo. Si mis hijos realmente cambian, si demuestran a través de años de acciones que se convirtieron en personas diferentes, entonces quizás, un día, podamos tener algún tipo de relación. Diferente, menor, más cautelosa. Pero algo. Era una respuesta sabia, madura, humana. ¿Y vosotros?, preguntó Antonio. ¿El proyecto va bien? Más allá de las expectativas, confirmó Alberto. Ya tenemos 3 centros Ferreira más en planificación: Barcelona, Sevilla y Bilbao. Además de este, claro, y estamos creando un protocolo que otras empresas pueden replicar. Mi hermano Mario estaría orgulloso, dijo Antonio suavemente. Siempre decía que un empresario verdadero no es el que acumula dinero, sino el que mejora vidas. Honras su memoria. Lo intento, respondió Alberto emocionado. Cada día. Terminaron el café en silencio confortable. 2 hombres de generaciones diferentes unidos por circunstancias improbables, construyendo un legado de dignidad y segundas oportunidades. Al salir, Alberto pasó por el jardín donde Elena regaba flores con ayuda de otras residentes. Ella saludó con la mano, sonriendo. Había ganado peso, color en las mejillas, luz en los ojos. Ya no era la mujer quebrada de la carretera. En el coche, Paulo comentó: «Hace bien ver cómo están prosperando». «Sí», concordó Alberto, «pero su proyecto apenas está comenzando. Imagina, dentro de 10 años, 20, ¿cuántos jóvenes habrán aprendido un oficio con Antonio? ¿Cuántas mujeres habrán encontrado apoyo con Elena? ¿Cuántos ancianos habrán encontrado dignidad en los centros Ferreira?» Miró por la ventanilla la ciudad pasando, pensando en Mario Ferreira, en el préstamo de 15.000 euros hecho décadas atrás por un hombre simple que creyó en un joven desesperado. Cómo aquel acto de bondad se había multiplicado, creando un imperio que ahora devolvía, salvando a decenas, cientos, eventualmente miles. Era un ciclo perfecto, generando bondad, dignidad, preservando dignidad. 3 meses después, hubo un evento especial en el centro. Graduación de los primeros 10 jóvenes del programa de mecánica de Antonio. Las familias asistieron. Lágrimas de orgullo, abrazos, certificados. Rodrigo, Marcela y Bruno pidieron autorización para asistir. Del fondo de la sala, sin acercarse, respetando los límites establecidos. Antonio los vio. Elena también. Intercambiaron una mirada de comprensión mutua. Ya no eran los hijos que abandonaron a sus padres en la carretera, eran personas diferentes, trabajando en su redención, demostrando a través de acciones que el cambio genuino era posible. Tras la ceremonia, Antonio saludó desde lejos. Solo un saludo pequeño, pero fue reconocimiento. Fue una apertura microscópica de una puerta que había estado cerrada con llave. Rodrigo saludó de vuelta, lágrimas corriendo. Era un comienzo, solo un comienzo, pero era algo. En la última escena, el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo de naranja y rosa. En el apartamento del último piso del edificio en construcción del Malasaña Viva, Antonio y Elena estaban en el balcón estrecho, observando la ciudad encender sus luces. «¿Feliz?», preguntó Antonio, el brazo alrededor de su esposa. Elena apoyó la cabeza en su hombro. «Más de lo que merecía estar después de todo». «No», corrigió él gentilmente, «siempre lo mereciste. La bondad siempre merece recompensa, aunque tarde en llegar». Se quedaron en silencio, observando el mundo girar. 2 supervivientes, 2 victoriosos, no por riqueza material, aunque ahora la tuvieran, sino por algo infinitamente más valioso: dignidad preservada, propósito renovado, legado construido. La cartera de cuero marrón, aquella que Antonio apretaba contra el pecho en la carretera, ahora descansaba en un estante del apartamento.
Ya no era un tesoro de desesperación, sino una reliquia de transformación, un recordatorio de que a veces, en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, el universo conspira de formas inesperadas, y que la verdadera riqueza nunca fue el dinero, siempre fue amor, dignidad, propósito, capacidad de hacer diferencia en la vida de otros. Esas cosas nadie puede abandonarlas en la carretera. Esas cosas nadie puede robarlas. Esas cosas permanecen. Esta historia es sobre más que abandono y justicia. Es sobre valores fundamentales que construyen una sociedad digna. Primero, la familia verdadera no se define por sangre, sino por quien permanece cuando todo se derrumba. Alberto, Paulo, el equipo jurídico, las personas del centro, todos se convirtieron en familia de Antonio y Elena, de forma que los propios hijos biológicos no fueron. Segundo, la bondad es una inversión con retornos compuestos. El préstamo de Mario hace décadas retornó multiplicado a través de Alberto, que salvó al hermano de Mario, que ahora salva a decenas de otros. Círculo virtuoso que se expande infinitamente. Tercero, la dignidad no tiene fecha de caducidad. Antonio y Elena, incluso a los 70 años, encontraron nuevo propósito, nueva misión, nuevo significado. La edad no define relevancia, el carácter lo define. Cuarto, la redención es posible pero cuesta cara. Rodrigo, Marcela y Bruno están pagando un precio alto por sus crímenes. Pero si realmente cambian, si la transformación es genuina, existe un camino de vuelta. No a lo que era, sino a algo nuevo. Quinto, justicia y misericordia pueden coexistir. Antonio y Elena exigieron responsabilidad, pero mantuvieron la puerta entreabierta para eventual reconciliación. No olvidaron, no minimizaron, pero tampoco cerraron completamente la posibilidad de un futuro diferente. Por fin, cada acción tiene consecuencias. Los hijos que arrojaron a sus padres en la carretera perdieron fortuna, libertad, reputación, familia. Pero también ganaron la oportunidad de convertirse en mejores personas. Las elecciones definen destinos y nunca es tarde para elegir diferente. La verdadera riqueza está en despertar con propósito, dormir con conciencia tranquila y saber que tu existencia hizo el mundo un poco mejor. El resto es solo papel.